Hablaremos de la vejez de algunos artistas en base a un trabajo que ha realizado Simone de Beauvoir, que ha seleccionado algunos ejemplos de artistas para ver cómo la pasaron en la vejez. Así que vamos a ver qué sale de todo esto, para ver si podemos obtener alguna idea general, aunque no me parece. 3 ejemplos nos dan la idea de lo que la vejez venga a ser, ¿no? Pero hablemos de Verdi. Todavía era bastante joven cuando ya le inauguraron una estatua en la Scala de Milán. Él tenía 68 años y le inauguraron con gran pompa, por cierto, una estatua en el Teatro La Scala de Milán, y esto le provocó un tremendo desagrado. Dijo en la inauguración: todo esto significa que estoy viejo. Lamento esta ceremonia y la lamentaré siempre. Y se fue del peor humor. Poco tiempo antes Verdi había mejorado mucho una de sus antiguas obras, Simón Boccanera, que se había representado con enorme éxito. A los 71 años dirigió él mismo los ensayos de Don Carlo. En Italia ya era un dios al que se veneraba, ¿no? Cada vez que aparecía en un teatro o incluso en la calle, provocaba ovaciones. Vivía mucho en el campo, se ocupaba de sus tierras, viajaba, visitaba exposiciones, se quejaba por haber trabajado tanto y tener que morir. A los 73 años estaba trabajando en Otello, todavía quizá la mejor de sus obras. A los 76 empezó a trabajar en Falstaff y la terminó cuando tenía 80. Ahora, cada homenaje que le hacían lo recibía con el mismo mal humor y con la misma melancolía. Decía que era uno de esos a los cuales se les pretendía mostrar gratitud un poco antes de la muerte. El equilibrio físico y moral de don Giuseppe era asombro de los médicos. El amigo César el Lombroso escribió sobre su caso y dijo así, Lombroso, que igualmente no merecía mucha fe, ¿no? La anomalía es tan grande, tan extraordinaria, esta voz tenía Lombroso, que puede confundir las ideas de los que han hecho investigaciones sobre este punto. Verdi no envejece, decía Lombroso, totalmente seguro. Sí. Pero finalmente se murió su esposa y esto fue un gran golpe y se rindió. En 1901 escribió Verdi: aunque los médicos me digan, tiene una voz parecida a Lombroso, evidentemente. Sí. Aunque los médicos me digan que no estoy enfermo, siento que todo me cansa. Ya no puedo leer, ya no puedo escribir, no tengo más nada que hacer en este mundo. Y se murió poco después, no un rato después, sino algunos meses después, fulminado por una hemiplegia. De todos modos, hay que decir que más de un siglo atrás no era usual que un señor de 70 años o de 80 años tuviese buena salud. Hoy en día Lombroso se asombraría de ver a algunos señores que a los 80 todavía siguen molestando muchísimo, ¿no? Que son perfectamente inaguantables a los 80 años. Igual Lombroso se asombraría de muchas cosas, la primera de las cuales sería el desbarranque de todas sus teorías. Otro viejo, Víctor Hugo, querido amigo de este programa, Víctor Hugo también tenía en su vejez, no Víctor Hugo Morales, sino Monsieur Hugo. Joven amigo. Víctor Hugo tenía una actividad deslumbrante aún en la vejez. Cuando tenía 70 años, en el año 73, 1873, algunos se ofendían porque andaba sin sombrero, sin que yo sepa entender qué clase de actitud juvenil consiste en no llevar sombrero. He visto viejos achacosos que no llevan sombrero y no resultan en absoluto juveniles. Pero Víctor Hugo se enorgullecía de poder subir las escaleras de 4 en 4, lo cual ya sí es algo, ¿no? Se creía invulnerable, como cualquiera que sube las escaleras de 4 en 4. Flaubert dijo en 1877, el viejo está más joven y encantador que nunca. Y Víctor Hugo le contestó, al viejo, dejalo tranquilo. Su capacidad de trabajo no disminuye en absoluto. Le gustaba leer a sus amigos sus últimas obras, lo cual es un pecado terrible, ya sea en la vejez como en la infancia. Esa gente que no vacila en leernos lo que ha escrito. Una noche les dijo a sus amigos, ¿no? Señores, tengo 74 años, probablemente se sacaba 3, y comienzo mi carrera. En verdad, por esos tiempos había empezado a participar en política, fue elegido senador, escribió El hombre que ríe y amó a varias mujeres. No todo al mismo tiempo, desde luego.
Bueno sería verlo en el Parlamento francés a Víctor Hugo diciendo un discurso, escribiendo El hombre que ríe y amando a una dama o a dos. Cuando cumplió 79 años, los festejos fueron como una fiesta nacional. 600.000 personas desfilaron debajo de su ventana. Debió ser un verdadero espectáculo. Además, yo sé dónde está esa ventana. ¿Sí? Claro. Hay una plaza cerrada. No me acuerdo cómo se llama esa plaza. Algunos de los amigos que escuchan en París. Es una plaza muy cerrada por edificios, unos edificios rojos que fueron construidos por Enrique IV, ¿no? La plaza tiene también una reja, se entra a la plaza como si fuera un patio, y ahí en una punta hay como una recoba y la casa de una esquina, pero una esquina al revés, ¿me entienden? Es como si la plaza estuviera cercada por los edificios y la esquina no tiene un ángulo hacia adentro, sino hacia afuera de la casa. Bueno, ahí vivía Víctor Hugo. Ahora usan esas recobas algunos jóvenes músicos para tocar tangos en París. No son argentinos, son jóvenes alemanes que han aprendido a bailar el tango y tocan tangos y los bailan ahí y la gente les da dinero y entonces enriquecen, se olvidan de Dios y se condenan. Bien, ahí vivía Víctor Hugo. No me parece que hayan podido pasar 600.000 personas, salvo que hubieran tardado muchísimo. Hágase el siguiente cálculo. ¿Cuánto tardan 600.000 personas en desfilar bajo la ventana de un señor, por muy Víctor Hugo que este fuere? Así que bueno, póngale 1.000. Igual fue mucha gente, ¿no? Fue mucha gente. Le habían levantado un arco de triunfo. Hasta la burguesía se unió a él, recibía estos homenajes con lágrimas de felicidad. Víctor Hugo no era como Verdi, a él le gustaban. No estaba en absoluto atormentado por rencores ni miedos seniles, estaba en pleno acuerdo consigo mismo. Y eso es un poco senil, ¿no? Estar uno en pleno acuerdo con uno mismo. Esa apoteosis, ese encuentro de una vejez poderosa con la gloria, la había deseado desde su infancia. Se había entrenado para ser un viejo glorioso, el querido Víctor Hugo, desde la infancia, así que le salía fenómeno. Como sucedió con Verdi, la muerte de los que quería fue lo que lo debilitó. Cuando murió su compañera Juliette, dijo: ¿qué va a ser de mí hasta que me muera? Lo molestaba profundamente que la gente se le muriera. Así que a los 83 años, debilitado por tantas ausencias dolorosas, empezó a hartarse de su gloria. Dice: es hora de que deje al mundo libre de mí, dijo Víctor Hugo. Esta hermosa inteligencia, hablaba de él mismo, ¿no? Como quien dice, este cuerpito. Esta hermosa inteligencia, y se señalaba, supongo yo que la inteligencia, empieza a dar señales de extravío. Hay demasiados duelos y pocas fiestas. Y dice, además, ahora ya solo puedo subir de a 2 peldaños. Esa era una decadencia. Poco después, a los 83, se murió. Quiere decir, tampoco ha sido tan longevo Víctor Hugo. Tan longevo como por ahí ahora es cualquiera. El pobre de Jonathan Swift luchó contra la vejez todo lo que pudo, pero fue víctima de desgracias fisiológicas. Esta es la contracara. Hemos hablado muchas veces de Jonathan Swift, el autor de Gulliver en el país de los cosos, ¿no? En la vejez, ni su carrera ni su modesta fortuna lo satisfacían. No se gustaba él mismo. Desde la figura de... ¿Se acuerda los Strutburgos? Sí. No Burgos, Brugos. Strutburgos, que eran unos animales que... Yo no me acuerdo, no quiero decir el nombre de la isla, pero me parece que era en esa isla, ¿no? Que habían conseguido una especie de inmortalidad. Y las personas inmortales o muy longevas se volvían secos como cigarras, lo cual es una figura ya mítica en tiempos de Swift, porque los griegos ya habían inventado un mito conforme al cual creo que era un amante de Selene había sido gratificado con la inmortalidad y todo lo que conseguía era ir secándose cada vez. Bueno, pero estos Strutburgos eran una descripción de su propia senilidad, ¿no? Padecía mareos, andaba tambaleante y oía mal. A los 61 años.
Redactó el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres en Irlanda, lo hemos comentado aquí, aquel en donde se aconsejaba devorar a los niños para eludir los sufrimientos, ¿no? Para vencer los mareos se obligaba a hacer ejercicios. Eran largos paseos a pie o a caballo, y cuando llovía subía y bajaba frenéticamente las escaleras de su casa. Vivía rodeado de mujeres maduras, pero lo atraían las jóvenes, pero le daba vergüenza acercarse a ellas y se volvió misógino. Temía volverse loco, que es un síntoma de locura, ciertamente, y estaba aterrado porque sus amigos se morían. Escribió a Alexander Pope: ahora no me queda más que usted, dice, tenga la bondad de sobrevivirme. Insultaba a todo el mundo solo porque creía que el ejercicio de la vejez era transformarse ineludiblemente en un cascarrabias. Cuando le preguntaban por qué su ira era tan sostenida, decía que porque naturalmente estaba viejo. No soportaba sentirse disminuido, rumiaba sin cesar sus rencores y sospechaba de todo el mundo, creyendo que todos eran malevolentes. No toleraba el optimismo atolondrado de los que no notaban su decadencia. Quiero decir, los que le decían, no, pero si usted está bien, Seth. Él sabía perfectamente que sus ideas eran cada vez peores. Impresionante esto, ¿eh? Notar la propia decadencia mental es casi una paradoja, porque, calcule usted, hay que tener una cierta estatura para reconocer la propia decadencia, pero es posible hacerlo. Algunos hacen el siguiente y falso razonamiento: si este señor habla de su propia decadencia es porque está en condiciones de percibirla, y si está en condiciones de percibirla, entonces no ha decaído. El último párrafo es falso. Se puede reconocer la propia decadencia con una mínima lucidez. Basta una mínima lucidez y honestidad para reconocer la propia decadencia, y debe ser triste eso, ya no hago tan buenos versos como antes, es mucho peor que ya no bajo las escaleras de 4 en 4. No sé si es peor, ¿no? Bien. El caso es que a los 70 años se agarró a trompadas con un canónigo y dijeron que ya no estaba sano ni de espíritu ni de memoria, y entonces se volvió loco ya redondamente, del modo más ostensible e indiscutible. Cuando él decía estoy loco, nadie se lo discutía. Eso está bien, por lo menos. A lo mejor no se lo discutían, porque ya se sabe que no conviene discutir con los locos. Hay que darle razón. Entonces decía, a ver, yo estoy loco, tiene razón, Don Swift, que es como le dirían en el barrio al pobre Jonathan Swift. Este es el tercero de los grandes viejos que hemos examinado hoy. Dos terminaron muy bien y el tercero no, ya se veía venir. Después de dos que terminaban fenómenos, las leyes de probabilidad indicaban para Swift un pésimo final. Me dirán ustedes, hemos estado hablando con unos estudiantes hace un rato acerca de la imposibilidad de sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusión puede sacar uno de estos tres casos? La respuesta es que ninguna. ¿Qué conclusión? Los cantantes, los autores de óperas mueren a los 80 años, en 1901. No parece, ¿no? No, muy confiable esa deducción. Los escritores que se convierten en glorias nacionales ven pasar bajo su ventana 600.000 personas. Es un poco mejor. Es un poco más probable, ¿no? La tercera me gusta todavía más que las dos anteriores, que es al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Que es la que se aplica a Jonathan Swift. Y que usted y el doctor Nolasco, sí, lo avalan. merced a sus profesiones y a sus largas carreras en pos de locos, podrán suscribir este inciso, ¿no? Bien, ¿a quién dedicar esto? A los tres protagonistas de hoy. Sí, tal vez es fácil la dedicación, ¿eh? Claro, es fácil porque son gente que ha dado mucho placer, claro, no solo a sus contemporáneos, también a nosotros, ¿no? Así que, muchas gracias, señor Don Giuseppe, muchas gracias, Monsieur Hugo, muchas gracias, Don Swift. Disculpe, Don Swift, disculpe, ya me voy. No le gusta, ¿no? Que lo joroben. Hemos ido al discotecario, y es una persona que está aquí desde hace muchos años.
Ajá, sí. Es un provecto discotecario que estaba acá cuando esto era Radio Porteña. Radio Porteña. Hace muchos años, en épocas de otros dueños. Sí. Se lo fueron olvidando, se olvidaron de echarlo y ahí quedó este hombre. Estaba escondido entre los discos. Claro, escondido entre los discos se olvidaron de echarlo, que es lo primero que hacen cuando una radio cambia de dueño. Enseguida echan a un montón. Bueno, y ahí quedó. Ajá. Y este hombre tan viejo fue consultado por nosotros para que eligiera un disco acerca de la vejez. Y nos entregó este bello tango que se llama Vamos, vamos, Zaino, viejo. De 4 palabras, una tiene que ver con el tema que nos ocupa. Ya que Vamos, vamos no tiene absolutamente nada que ver, Zaino mucho menos, y viejo todo. Me dijo, un 25% de aproximación temática no está mal, dijo el hombre, y después se encerró dentro de un baúl a comer un tarro de gomina. Escuchamos entonces a la joven Victoria Morán en la interpretación del tango que se llama Vamos, vamos, Zaino viejo. ¿Verdad?